todo lo que es inherente a lo que sucede en todo el país. No estamos hablando de cosas que suceden en la ciudad de Buenos Aires, sucede en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Córdoba y en todas las grandes ciudades y en todas las pequeñas ciudades de nuestro país. Finalmente, un día también se había comunicado que se iba a retirar a partir del día 1 de marzo, en primera instancia, el servicio de seguridad para que se hiciera cargo el gobierno de la ciudad. Y luego todos sabemos que unilateralmente, pese a haber tomado principio de ejecución del contrato, el gobierno de la ciudad decidió no dar cumplimiento al acto y hacer un intento, por cierto, bastante bochornoso a mi criterio, tal cual lo caractericé en su momento, de la devolución de los subtes al gobierno de la ciudad. Al mismo tiempo se intentó, se judicializó la situación y yo me acuerdo que anuncié, creo que fue el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, que si el problema era la seguridad, dábamos un mes más la permanencia de la Policía Federal en el ámbito del subte para que no hubiera ningún problema y porque fundamentalmente no queremos complicarle la vida a los ciudadanos. La obligación de los gobernantes es no complicarle la vida a los ciudadanos. Yo he viajado en colectivo, he viajado en subte, he viajado más en tren, porque los platenses viajábamos más en tren cuando veníamos a Buenos Aires y adentro de la ciudad en colectivo. Mi padre fue colectivero, así que sé perfectamente de qué se trata viajar en transporte público. Tal vez algunos otros que han tenido más suerte en la vida y han tenido una familia más adinerada nunca han hecho uso del transporte público, pero yo he hecho uso del transporte público y puedo decir que realmente muchas veces no se viaja del todo adecuadamente. De cualquier manera, y en esto también quiero ser clara, si uno compara la cantidad de gente y la calidad de los servicios al año 2003, bastaría ver nada más lo que era. Estuve buscando, le estaba diciendo al ministro de Planificación el otro día, que si pudiéramos rescatar viejas imágenes de lo que era la estación de Once antes de que la remodeláramos íntegramente, o la estación de Constitución antes que la remodeláramos, pero no hemos podido encontrar esas imágenes de esas estaciones prácticamente abandonadas. No quiero con esto decir que están todo bien, que está todo perfecto y que están todas las cosas hechas. Faltan muchas cosas por hacer, pero se han hecho muchas cosas después de décadas de abandono. Pero vamos al punto central, que es la ley que acaba de sancionar ayer por amplísima mayoría, en un trámite absolutamente transparente, el Congreso Nacional, donde aprueba la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de los servicios de transporte, cosa que ocurre, reitero, en todas las ciudades del país. Además lo hace obviamente porque la gran discusión era recursos. En realidad la palabra recursos en la Constitución no está referida a subsidios, porque se refiere fundamentalmente a la transferencia de servicios, como cuando uno transfiere o la justicia, o las escuelas, o los hospitales, que obviamente tiene que transferirlo con los recursos, porque tiene planta permanente que depende del Estado, en este caso provincial o nacional, y pasa a depender a otro Estado. Acá estamos hablando, por un lado, de una concesión, en el caso de los subtes, que ya había sido aceptada, transferida, firmada, ejecutada, aumentada las tarifas, etcétera. Y por otro lado, la transferencia de los servicios del transporte automotor de corta distancia dentro del ámbito de la ciudad, o sea, las líneas que solamente operan en los 202 kilómetros cuadrados, que es la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. Yo recuerdo que la República Argentina tiene más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados. La ciudad de Buenos Aires, 202 kilómetros. Dentro de esos 202 kilómetros y dentro de los límites operan una serie de empresas, de colectivos que ni siquiera son del Estado, con lo cual no estamos transfiriendo nada porque son de propiedad privada y por lo tanto los subsidios no son recursos, lo han aclarado una y mil veces, no solamente abogados y constitucionalistas, sino también, en definitiva, el Parlamento argentino, y aquí voy a la segunda parte, que es lo de la calidad institucional. Calidad institucional también es fundamentalmente aceptar el funcionamiento de las instituciones, donde el Parlamento Nacional me parece que es algo muy importante y donde siempre
nos acusaron desde algunos sectores de ignorarlo o de no prestar atención a lo que decía. Y realmente creo que finalizado este trámite y finalizado también la judicialización, porque se presentó un recurso de amparo, una medida cautelar, en lo que yo denomino ya el derecho cautelar como una nueva rama en el derecho argentino, y la propia jueza que intervino en la causa en el día de ayer rechazó las medidas cautelares porque, tengo entendido, no he leído todavía el fallo, pero me han comentado que algo así como que al haber decidido la Presidencia de la Nación remitir al Parlamento Nacional la cuestión, obviamente la justicia no tiene que opinar, cosa que personalmente comparto porque no creo en la judicialización de la política y creo que la gestión de los transportes, como la gestión de la salud, como la gestión de la educación y tantas otras gestiones no son responsabilidad de la justicia, sino son responsabilidad de quienes luchamos por obtener el voto popular para llegar a un determinado lugar. Así y todo en el sentido de que la ley no habla de la obligación de los recursos porque han hecho esta distinción. La política de subsidios es una política del Gobierno Nacional implementada desde el año 2003, fundamentalmente en materia de servicios, o sea, en materia de servicios públicos que son bienes de demanda inelástica. Uno puede, si le aumenta el pollo, comer pescado, si le aumenta el pescado puede comer tomate, pero uno no puede prescindir de la luz porque no hay otro a quien comprarle la luz, ni del gas porque no hay otro a quien comprarle el gas, ni tomar otra, ni irse caminando porque tiene que ir en la línea de colectivos, en el tren o en el subte. Esta es también una de las causas que también ha sido uno de los pilares del crecimiento y del mercado interno, porque hemos permitido sostener una demanda agregada creciente a través de subsidios de transporte que por otra parte se hacen en todas partes del mundo. Los transportes están subsidiados en la mayoría de los países del mundo. Que hemos decidido como un aporte para lograr una solución fundamentalmente para los vecinos y en base a algunas cuestiones que hemos estado charlando con la señora ministra de Seguridad y con el señor subsecretario en lo que hace el aspecto de seguridad. En la causa que el propio gobierno de la ciudad presentó ante la justicia, manifiesta que necesitaría 3 o 4 meses para implementar el servicio de seguridad en todas las líneas de subtes. Esto está en el expediente, manifestado por el propio gobierno de la ciudad, 3 o 4 meses. Si nosotros tenemos en cuenta que el acta se firmó el 4 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 4 de abril, bueno, pongamos que hubiera sido no 3 meses, sino 4 de mayo. Tendrían que haber establecido las medidas porque ya se les había transferido el 4, con lo cual ya estarían en condiciones, de acuerdo a las propias palabras que le han manifestado a la jueza, que en 3 o 4 meses es el tiempo que demorarían en implementar un servicio de seguridad en los subtes. Yo creo que hay mucha conferencia de prensa, mucha cosa de hablar y de discurso y, reitero, hace falta un poquito más de gestión y de hechos concretos que ayuden. Si se hubiera tomado esta decisión el día que se transfirieron los subtes, de acuerdo a las propias palabras del gobierno de la ciudad, le faltaría apenas un mes o ya estarían en condiciones de dar la seguridad. Igualmente el señor secretario de Seguridad, el doctor Berni, en charlas con el doctor Montenegro, no sobre este tema, sino sobre motivos en los cuales se trabajó en forma conjunta, como cortes de vías públicas y demás, le había manifestado que estarían en condiciones el gobierno de la ciudad de ir paulatinamente tomando cada 15, 20 días la seguridad y completando así el lapso de esos 3 o 4 meses que demandan. Yo quiero, en ese sentido, y en esto voy a delegar en las autoridades del sector, un cronograma que podamos elaborar con el gobierno de la ciudad de manera tal de que puedan ir implementando paulatinamente, tal cual lo manifestó ante la propia justicia y tal cual se lo manifestó el doctor Montenegro al doctor Berni. Yo creo que una cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, empezar por la línea E, que en unos 15 o 20 días el gobierno de la ciudad, digo a modo de sugerencia, pero me parece que, para ejemplo, para que ustedes entiendan, la línea E transporta aproximadamente 53.593 pasajeros. Esto es diario, ¿verdad?
y la línea H, que ya está operada por la propia Ciudad de Buenos Aires, 23.254. La línea premetro, 2.104. Quiere decir que podríamos, entre la línea E y la línea premetro, comenzar con el cronograma de transferencia de seguridades en 15 o 20 días más y luego seguir paulatinamente hasta completar esos 3 meses que, reitero, dice la propia Ciudad de Buenos Aires necesita, y lo manifestó hasta la justicia, para resolver el tema de la seguridad y que todos los pasajeros y fundamentalmente los trabajadores también se sientan protegidos y seguros. Así que esta es una propuesta que seguramente van a tomar contacto las autoridades de seguridad para implementar un cronograma que obviamente no puede llevar más allá de 3 meses. Estamos hablando del 4 de enero, 3 meses más, estaríamos ya casi en junio, ¿no? Junio, medio año. Yo había dado un mes, el 1 de marzo, no se pudo hacer. Bueno, creo que medio año para implementar la seguridad de 6 líneas de subtes, me parece que con casi 4.000 efectivos que tiene la Policía Metropolitana, me parece que es ya un tiempo más que prudencial. Reitero, son 202 kilómetros que se tienen que gobernar y administrar. Y además no son cualquiera 202 kilómetros, no es lo mismo 202 kilómetros acá que 202 kilómetros, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, con ingresos mucho menores, con necesidades mucho mayores, con toda una historia de abandono de décadas. Estamos hablando del distrito de mayor ingreso per cápita de la República Argentina, similar a de los países desarrollados, donde tienen todos los servicios básicos solucionados, de agua potable, de electricidad, de luz, de gas. Es más, donde trasladan también residuos fuera de la capital para depositarlos en la provincia de Buenos Aires, que también está creando un problema muy importante a la jurisdicción, además de todos los desechos cloacales que estamos nosotros procesando en la provincia de Buenos Aires con la planta de Berazategui o el agua con Paraná de Las Palmas, todas obras solventadas por el Gobierno Nacional. Y también la obra de subte, más importante, que también se la transferimos sin costo de acuerdo a la propia acta, y que es la línea E. La línea E, que es la continuación de la línea E. La mayor cantidad de obras que se han hecho en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires en materia de subtes la ha hecho este Gobierno Nacional, no solamente durante esta gestión de este Gobierno, que ya lleva su segunda gestión, sino también durante la anterior gestión, que por lo tanto no hacemos distinción de quién está al frente de la ciudad. Lo que sí decimos es que ha llegado el momento de que cada jurisdicción, de acuerdo a los ingresos y de acuerdo a las posibilidades, se haga cargo de las competencias que les son pasibles. Pasibles, primero por una cuestión central, así lo indica la organización federal e institucional del país, y además la lógica y el sentido común. Es absurdo que la Presidenta de la República también tenga que controlar a los subtes y a los colectivos que circulan en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que ningún ciudadano, más allá de que me tenga simpatía o no me tenga simpatía, piense que me tengo que también ocupar de eso. No estamos pidiendo que se ocupen de las cosas que no son competencia nuestra, sino simplemente de las que son competencias de la Ciudad de Buenos Aires. Y para dar una muestra más de la buena voluntad, de que no estamos con intenciones de perjudicar a nadie, porque además sabemos que el que crea que con esto se perjudica el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un tonto o es muy corto de cabeza. Ninguno de los funcionarios del gobierno de la ciudad tampoco viaja en subte, ni en micro, ni en colectivo. Los que se perjudican son siempre los ciudadanos. Por eso muchas veces se actúa con tanta liviandad, de tomar una cosa, revolearla, aumentarla al 127% y después revolearla por la cabeza del gobierno nacional. La verdad que es incomprensible. Vamos a también adoptar para los micros, ustedes saben que los micros demandan subsidios los que circulan exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires, de 1.000 millones, 1.054 millones de pesos, para ser más exactos, por año. Estamos dispuestos, ahora hubo un aumento, la UTA acordó un aumento con la patronal del 18%, con lo cual ese subsidio aumenta en forma para la Ciudad de Buenos Aires en 10 millones de pesos más, con lo cual sería algo así como
1.180 millones de pesos el subsidio. También esto para que sepan cómo juegan los aumentos de los salarios, porque parece que cuando uno habla de aumento de salarios estuviera hablando de que lo paga Dios o lo paga algún ser extraterrestre. No, los aumentos de los salarios de todos los trabajadores en el marco de prestación de servicios públicos o se pagan con aumento de tarifa o se pagan con subsidio. Y por eso también vamos a pedirle a la ciudad, además de ofrecerle un mismo criterio que hicimos para la ciudad, para el subte, de durante un año también compartir el 50% de ese subsidio, esos 1.180 millones de pesos, estamos dispuestos durante el año a que la mitad sea pagada por el gobierno nacional y la otra mitad la pague el gobierno de la ciudad. Yo creo que cuando implementemos además el SUBE vamos a poder hacer una segmentación que va a dar mayor equidad y al mismo tiempo también solicitarle que nos ayuden en forma conjunta, porque además creo que debería ser así, por lo menos en el caso del subte, a auditar la aplicación de los subsidios efectivamente al mejoramiento de los servicios. Queremos que nos ayuden a auditar, de modo tal de que si hay algo malo o alguien está haciendo las cosas mal o alguien no está aplicando los subsidios a donde los tiene que aplicar, que por favor nos ayuden a auditar y a denunciar la situación. Pero denuncias genéricas sin participación y sin compromiso real y efectivo de cada área de gestión en el resultado de un mejoramiento de los servicios para los ciudadanos solamente puede resultar agradable para ser escuchado por los medios de comunicación, pero no le cambia la vida ni los servicios a nadie. Por eso vamos también a instrumentar y a pedir a las áreas competentes en materia de transporte que se contacten también con los funcionarios del sector de transporte del gobierno de la ciudad para aplicar este mismo criterio que ya ellos habían aceptado. En el caso de los subtes, aplicar el mismo criterio para las líneas de colectivo que circulan exclusivamente en el ámbito de la capital federal. Nos hacemos cargo 50 y 50 del subsidio, o bien tienen la posibilidad tarifaria y pueden hacer lo que hicieron también con el subte. Pero esto es claro porque la gente tiene que saber y fundamentalmente cada uno tiene que hacerse cargo de las políticas que sostiene y piensa. Si alguien piensa que está mal los subsidios, bueno, aumentará las tarifas. Si alguien piensa que los subsidios no se están aplicando correctamente, que nos ayuden a auditar a cada una de las empresas para poder ver cómo están aplicando los subsidios. Y entonces, en conjunto, mejorar el manejo de los recursos, si es que están mal manejados, y el manejo fundamentalmente de los servicios para que impacte en forma positiva en toda la población. Yo tengo una inmensa voluntad y una inmensa vocación porque estoy más allá de muchas cosas de la vida y yo diría de hasta la política, como vocación y como lo que se puede decir ambición en la política. He llegado a lo más alto que pueda aspirar una persona, lo he dicho en infinidad de oportunidades y creo que lo más importante para mí en estos momentos es lograr que se solucionen los problemas, no causar los problemas, sino solucionarlos. Y creo que, y además definir las políticas. Nosotros creemos que realmente las políticas de subsidios deben seguirse aplicando, por eso estamos implementando el SUBE para poder segmentar esa política de subsidios y que realmente llegue a quien lo necesita. Y al mismo tiempo, por eso también en el acuerdo que se firmó entre la Secretaría de Transporte, las empresas de transporte, fue que íbamos a auditar de aquí a julio la aplicación, realmente si esos 100 millones que dicen los empresarios que requieren para hacer frente al 18% de aumento de los trabajadores de UTA, realmente es así. Y no como dijeron algunos medios que en realidad estábamos diciendo que el 18% era hasta julio. No, lo que es hasta julio es el tiempo que vamos a tardar en auditar que esos 100 millones de pesos que aumentó el subsidio sean aplicados exactamente y que sean necesarios para el aumento de los salarios. Y lo que hay que saber también, y lo tienen que saber también todos los usuarios y consumidores, que al mismo tiempo son trabajadores de otros lugares, no manejarán un micro, no manejarán el subte, no manejarán el ferrocarril, pero deben saber que cuando sus compañeros
piden los aumentos, esos aumentos alguien los tiene que pagar. Entonces me parece que es bueno que todos sepamos cómo funciona y que todos tratemos de participar en el Contralor, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, en forma conjunta con las autoridades nacionales, para ver cómo se está administrando este subsidio, si es que tanta duda hay sobre los mismos. Lo cierto es que las informaciones que tenemos es que desde que se produjo el aumento del 127% en el subsidio, disminuyó, ¿30? Disminuyó el pasaje en un 30%. ¿Por qué? Porque la gente se trasladó a viajar en los micros en lugar de viajar en el subte. Todos dirán muchas veces, claro, que es de 1,10 a 2,50, un 127%, pero mucha gente que por allí todavía no está registrada, mucha gente que va a su trabajo toma 2 o 3 colectivos. Si uno le suma un peso por cada uno de los viajes, o 1,50 o 2 pesos, más ida y más vuelta, estamos hablando de una cantidad de 8 pesos diarios en viajes, por ejemplo, ¿no? 8 o 9 pesos diarios. Si vos trabajas los sábados también, tenés 9 por 6, 54, tenés 54 pesos de transporte durante el mes, que multiplicado por 4 te llevan a 200 pesos. Es cierto que por allí esa cifra para otros trabajadores que ganan más dinero no es mucho, pero para un trabajador que por allí está ganando 1.600, 1.800, porque no está registrado, realmente es una cosa importante. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy responsable, hay que ser muy gradual, sobre todo cuando se tocan sectores como el transporte público. El transporte público, allí se transporta la fuerza de trabajo de la República Argentina. La gran mayoría van a trabajar, van a estudiar, van a cumplir. Por eso hay que tener mucho cuidado. No pasa lo mismo por ahí con otros sectores en los cuales uno puede identificar claramente que tienen un gran grado de capacidad contributiva, o sea, un gran grado de capacidad patrimonial, y entonces aplicar una política distinta en materia de subsidios, porque hay gente que tiene poder adquisitivo, como hemos hecho, por ejemplo, en determinadas zonas del país, de Buenos Aires, y seguiremos haciendo en otras zonas, en donde se detectan y se identifican claramente sectores de alto poder de contribución, de alto contenido patrimonial. Bueno, obviamente tendrán que pagar el valor de los servicios, pero esto no puede generalizarse, porque no hay políticas generalizantes en este sector, porque no todos los ciudadanos son iguales, porque no todos tienen la misma capacidad de ser contribuyentes, porque no todos tienen los mismos sueldos, porque no todos viven en los mismos lugares, y por eso hay que ser muy cuidadosos. Esto es lo que hemos intentado hacer desde el año 2003 a la fecha. Y yo creo humildemente que tan mal no nos ha ido. Y cuando digo no nos ha ido, no digo al gobierno, digo a los argentinos. Si uno compara lo que está sucediendo en otras partes del mundo, donde vemos paros, donde vemos descuentos de salarios, donde vemos descuentos de jubilaciones, donde vemos que se caen todos los convenios colectivos de trabajo, donde vemos que no hay consumo, que ha caído brutalmente el consumo, cuando nosotros hablamos de subsidios y de mantener la demanda agregada y la capacidad de inversión y la capacidad de oferta, es fundamentalmente esto. El transporte público, por eso, no es una cosa cualquiera. Es un lugar que debe ser abordado con mucha serenidad, con mucha reflexión y con mucho conocimiento de cuál es el impacto que hace. Porque esto, ¿qué le significó? Le significó al concesionario de Metrovías, es decir, concesionario, ¿no? Perder un 30% del pasaje, pese al aumento de tarifa. Técnicamente el aumento de tarifa prácticamente resultó neutralizado por la pérdida de pasajeros que optaron por medios más baratos. Son ideas nada más que ideas, hechos, más que nada ideas, hechos económicos concretos que nos pueden llegar a ayudar a todos los que tenemos capacidades para analizar, más allá de las concepciones o de las ideologías. Está bien que haya gente que piensa que no haya que subsidiar nada y que el que no puede viajar que no viaje y que si no puede pagar que vaya caminando. Bueno, tiene derecho a pensarlo de esa manera. Lo que yo digo, que las consecuencias económicas de estas cosas luego terminan impactando. Y la verdad que la Ciudad de Buenos Aires ha sido una de las más beneficiadas por las políticas de estos años. El impacto de los recursos, por ejemplo, turísticos, si uno ve
todas los ingresos, el mayor ingreso y el mayor gasto turístico, más allá de que se ha expandido en todo el país, se centra en la ciudad de Buenos Aires, porque todos llegan aquí y de aquí parten hacia otros lados y luego se quedan, y ustedes verán la cantidad de gente, de turistas arrastrando paquetes por las calles que por suerte volvieron a estar llenas de comercios, llenos de gente comprando, inaugurando nuevas zonas. Y es muy bueno porque la ciudad le significa un importante ingreso en materia de ingresos brutos, un impuesto muy importante. Debe ser en materia de ingresos brutos, sin lugar a dudas, la jurisdicción que más recauda de todo el país, seguramente después de Buenos Aires. Obviamente Buenos Aires vive un tercio del país y ya sabemos la cantidad de ingresos y de habitantes que tiene. Pero lo importante es que tomemos todo esto con la responsabilidad que nos han dado los ciudadanos a cada uno, en su jurisdicción y en su competencia, y como yo tengo que estar esta tarde en la ciudad de San Julián, en realidad a 150 kilómetros de la ciudad de San Julián, inaugurando una mina en profundidad subterránea en oro, un emprendimiento que había comenzado ya durante la época de Néstor Kirchner, y el día 2 tengo que estar en Ushuaia y el día 4 tengo que estar inaugurando en Bariloche las nuevas instalaciones del aeropuerto de Bariloche, que además van a contar con modernos aparatos que detectan las cenizas, por lo que ustedes saben fueron las consecuencias del volcán Epuyén. Es que he instruido a los funcionarios de las distintas áreas para que tomen contacto con la ciudad de Buenos Aires para poder solucionar estos problemas que son de competencia de la ciudad de Buenos Aires. No porque lo diga esta presidenta, sino porque así se acordó en un acta el 4 de enero, porque además lo ha determinado el Parlamento Nacional, ya que hablamos de la calidad institucional, y porque la justicia ha dicho precisamente que esto no es un tema judiciable, sino que es un tema de gestión. A gestionar entonces y a solucionar los problemas con la contribución que estamos haciendo. Reitero, no estamos obligados por la ley a abonar la mitad del subsidio, porque ha quedado claro que no se trata de los recursos, sino de una política activa que comparte este gobierno desde el año 2003. Pero igualmente hacemos esa contribución porque no tenemos ánimo de pelea ni de entorpecer nada a nadie, fundamentalmente a los ciudadanos. Encauzar nuevamente las negociaciones, los acuerdos y que cada uno asuma su responsabilidad. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.